Bueno, la charla esta es cómo comenzar con trasplante endotelial. Como dijo Néstor hace un rato, para poder comenzar con este tipo de técnicas, lo importante es salir un poquito de la zona de confort en la cual está uno. Una vez que tomamos esa decisión, hay que empezar a estudiar un poquito. La clasificación de los trasplantes está cambiando últimamente, cambia todo el tiempo, los trasplantes van mejorando, las técnicas van mejorando, pero básicamente son todas iguales. Cambia en el manejo del tejido, ¿sí? En el manejo, cómo preparar el tejido para hacer el trasplante endotelial. Básicamente lo que nosotros recomendamos, los que quieran comenzar con trasplantes endoteliales, es comenzar con el DISAEC. El DISAEC es la técnica que se ha podido reproducir más en el mundo y es en la cual hay más publicaciones, más literatura y la más simple técnicamente. Como ya dijeron antes, el DIMEC es como la frutilla del postre, pero bueno, para comenzar, lo ideal es comenzar con DISAEC, que es una técnica que debemos manejarla. Primero, ver las indicaciones. El 95% de los casos de nuestros pacientes van a estar con distrofia de Fuchs, lentes de cámara anterior, queratopatía bullosa pseudofáquica, falencias de queratoplastia penetrantes, rechazos endoteliales o glaucoma. Sabemos que de las distrofias, la más frecuente y la que casi siempre llega a trasplante es la distrofia de Fuchs. Sabemos que la PPD, la congénita y la ligada al cromosoma X no son tan frecuentes que se descompensen y la ven más los pediatras. Las ventajas son muchas, las desventajas cada vez son menos. Las contraindicaciones, sabemos que para poder realizar un trasplante endotelial necesitamos una estroma que esté sano, ¿sí? O lo más sano posible. Hoy ya hay técnicas, los cirujanos que tienen más experiencia ya están realizando trasplantes endoteliales con alteraciones en los estromas, pero no es lo ideal para comenzar. Esta es una paciente que nos llegó con un diagnóstico de distrofia de Fuchs para un trasplante endotelial. Le realizamos el recuento endotelial, que era totalmente normal. Le hicimos una microscopia especular y vimos esos pequeños quistes a nivel del epitelio y llegamos al diagnóstico de que es una distrofia de Meesmann. Si este tipo de pacientes nosotros le hacemos un trasplante endotelial, no van a mejorar. Básicamente hay que hacer bien el diagnóstico para que la cirugía sea un éxito, ¿no? Este es un paciente que también llegó para un trasplante endotelial y el paciente tenía una hipertrofia del epitelio muy marcada. Ahí le estamos realizando una debridación del epitelio en la lámpara de hendidura y vemos en el estroma totalmente vascularizado. Este paciente no es un paciente para trasplante endotelial. Ese es el OCT pre y post debridamiento. Miren el cráter que queda luego de debridarlo. Este estroma ya no está funcionante, ¿sí? Básicamente de las distrofias, la distrofia de Fuchs es la más frecuente, la que llega a trasplantes endoteliales, sobre todo en el estadio 3, cuando ya la córnea ya está descompensada, donde está indicado la queratoplastia endotelial. La patogénesis ya todos los conocemos, la alteración de la bomba de sodio y potasio ATPasa. Y básicamente el diagnóstico se hace con recuento endotelial, ¿sí? Todas las clínicas, casi todos tenemos un recuento endotelial. Es importante el concepto de realizar recuentos endoteliales en el centro y en la periferia, ¿sí? Muchas veces pacientes que tienen recuentos endoteliales bajos en el centro, en la periferia tienen buen recuento endotelial y a veces no, son pacientes que tenemos que hacerles una FACO y estamos pensando en hacer FACO-DIMEC, FACO-DISAEC. Siempre y cuando la microscopía endotelial periférica sea buena, el paciente tiene mejor pronóstico. Bueno, el tratamiento médico básicamente es para paliar todos los síntomas que tenga el paciente hasta poder llegar al trasplante endotelial. Y algunas consideraciones prequirúrgicas. Nosotros realizamos siempre anestesia perivulvar y realizamos sedación endovenosa con un anestesista para que el paciente esté tranquilo. La selección de las córneas, bueno, como hablaba Federico hoy, acá recibimos las córneas y básicamente esa es la córnea que nosotros implantamos, pero lo ideal es que la córnea tenga más de 2000 células y que tenga menos de 5 días de preservación. Evaluar el shift hipermetrópico si vamos a realizar una cirugía combinada. El instrumental, hay mucho instrumental en el mercado. Siempre preguntan, ¿con qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Básicamente para comenzar DISAEC necesitamos una bomba, ¿sí? De la marca Moria, una cámara anterior y Moria tiene dos tipos de microquerátomos. El ALTK, que es un microquerátomo pendular, y el lineal, que es un microquerátomo nuevo, que es el que está el verde, ¿sí? Que es un microquerátomo en el cual le podemos intercambiar
las cuchillas y poder customizar los cortes. Cada cuchilla tiene diferentes tipos de espesores, entonces podemos ir customizando como si fuese un LASIK. Hacemos paquimetría previa. El stripping, bueno, como hablaba Néstor recién, el stripping es uno de los pasos limitantes de la cirugía. Nosotros lo hacemos bajo aire, también se puede hacer bajo viscoelástico, irrigación, aspiración, pero básicamente el aire nos ayuda a magnificar la DSMED y podemos ver mejor la DSMED. Es más simple poder hacerlo bajo aire. Realizar la iridectomía, nosotros la realizamos intraquirúrgica con tijeras. Hay muchas formas de realizarla. Puede ser con vitrectomo, con Sinski, con Jack Laser. Nosotros la realizamos intraoperatoriamente. Y el delivery también es algo que siempre se discute, cuál es mejor, cuál es peor. Todos sirven. Nosotros básicamente usamos el Bushing Glide, usamos la técnica de él, que ahí está descrita. Antes utilizábamos la técnica de push. Esta es la técnica que se utiliza mucho en Brasil. Es una técnica que ya está demostrado que es con una agujita 27G con la punta doblada y básicamente meter el injerto. Ya está demostrado que esta técnica hay mucha pérdida endotelea, entonces dejamos de utilizarla. Después están todos los dispositivos, que después el doctor Lista va a hablar de los dispositivos de descartables. Nosotros no tenemos mucha experiencia en esto. Y básicamente lo que me han preguntado mucho, ¿qué es el ultra thin? ¿Qué es ultra thin? O sea, ¿qué diferencia hay entre un ultra thin y un estándar DISAEC? Básicamente, cuando se empezó a customizar los DISAEC, se hacía un doble pasaje con el microquerátomo ALTK, que es el pendular. Entonces se pasaba a 300 micras, luego se hacía otro pasaje de 100 micras y realmente los grafts quedaban bastante finos. Luego, con el microquerátomo lineal, se empezaron a customizar más los grafts y nosotros agarramos, hacemos paquimetría y elegimos el microquerátomo, elegimos la cuchilla que nos corresponda al espesor que queremos cortar. Básicamente, cuando tiene menos de 100 micras, se lo denomina ultra thin. Si tiene más de 100 micras, se lo denomina standard DISAEC. Esa es la diferencia. Sabemos que todos los trabajos multicéntricos que los comparan, la única diferencia que hay es que la recuperación es más rápida, mientras más fino es el graft, y la agudeza visual es un poco mejor. La pérdida de células endoteliales y las complicaciones son bastante similares porque la técnica es igual. Este es un trabajo que vamos a presentar ahora en la academia, que comparamos el ultra thin contra el standard DISAEC y le comparamos la cara posterior, el atimatismo de la cara posterior a los pacientes, y nos dimos cuenta que en los ultra thin la queratometría curva aumentaba mucho menos que en los standard DISAEC. O sea que en el standard DISAEC, cuando hay más de 100 micras, el atimatismo posterior aumenta bastante. ¿Sí? El manejo postquirúrgico, que es muy importante, es importante casi como la cirugía. ¿Sí? Nosotros realizamos la posición supina durante 2 horas, con la burbuja a máxima presión. Luego llevamos el paciente a la lámpara hendidura, retiramos la burbuja hasta llegar a ver la iridotomía periférica y lo mandamos a la casa. A las 24 horas le realizamos el control postoperatorio con OCT. Complicaciones hay muchas, infecciones, IPEMAS, que es lo que mostraba Néstor, que puede ser intraquirúrgico o cuando estamos haciendo rebubbling también tenemos riesgo de tener IPEMA. Básicamente el manejo es meter burbuja y la burbuja actuaría como homeostasis en la sangre. No hay que sacarlo ni aspirar ni nada, solo poner burbuja. Pliegues. Rechazos, ya sea rechazo inmunológico temprano o tardío. Sabemos que los rechazos en la queratoplastia endotelial son bajos. Está publicado de entre un 3 y un 10%, pero realmente son bajos el riesgo de rechazo. Opacificaciones de lentes intraoculares. Siempre los pacientes que tienen distrofia de Fuchs o que sabemos que van a requerir un trasplante, siempre es preferible colocar lentes hidrofóbicas para que no se formen las vacuolas y se opacifiquen las lentes. Y el manejo del desprendimiento, que básicamente se lo divide entre un 30% en pequeño o grande. Si son pequeños, muchas veces se aplican solos. Si son grandes, hay que hacer rebubbling. Ese está al revés, exactamente. Sí. Estas son algunas complicaciones como doble cámara, desprendimientos parciales. La de arriba es una queratoplastia penetrante fungo, como había hablado el doctor Bucin esta mañana, la cual después le hicieron un DIMEC y el DIMEC se desprendió. Y la de abajo, si pueden ver, se ven 3 membranas. Una es la burbuja, una es el desprendimiento y la tercera es la membrana de DUA.
¿sí? Bueno, estos son algunos, vamos a mostrar dos videos, unos casos complicados, casos especiales. Este era un paciente que tenía una lente hidrofílica subluxada en el surco, el cual decidimos plantarlo. Acá el tamaño de la incisión no importa tanto porque lo importante es sacar el lente, hacer una pequeña vitrectomía. Estamos usando las agujas rectas para poder realizar la sutura del lente. Las lentes de 3 piezas, estas son unas lentes de olla que son muy buenas para suturarlas. Siempre que suturemos es ideal suturar con lentes hidrofóbicas para evitar que la lente se opacifique. Ahí estamos colocando el lente. Es muy importante cuando vamos a hacer este tipo de trasplantes endoteliales es tener un soporte atrás para que la burbuja permanezca en cámara anterior. Algunas veces cuando el ojo está hipotónico no es tan fácil hacerlo de hematorrexis bajo aire, entonces nos ayudamos con pinzas. Esta es una pinza, la cual utilizamos también para hacer el delivery. El delivery, ahí está el graft, se lo agarra, se lo acomoda, siempre dejando un poquito afuera del bushing glide. Luego con la misma pinza se hace el delivery. Nosotros sí utilizamos el mantenedor de cámara anterior para hacer el delivery. Luego hacemos algunas maniobras de tapping y el despliegue del graft es bastante simple. Luego colocamos la burbuja. Nosotros colocamos una burbuja con cánula y luego colocamos una burbuja con una aguja 27G por la periferia para que el paciente se vaya con máxima presión durante esas 2 horas. Este es el último video. Este es un paciente con un lente diafragmático que ya tenía un DISAEC hecho. Había fallado ese DISAEC. Acá estamos realizando el desprendimiento del DISAEC. Siempre el DISAEC se pega más en la periferia que en el centro, o sea que hay que ir sacándolo de la periferia para el centro. Luego con esta maniobra bimanual lo que hacemos es sacar el graft viejo para poder inyectar el nuevo. Estos casos son particulares porque lo que se hace es se sutura. Acá estamos haciendo una técnica de sutura porque sabemos que la lente diafragmática, si tenemos un desprendimiento total del graft, se nos puede ir hacia la cavidad vítrea. Entonces vamos a hacer una sutura y no vamos a utilizar el glide, sino que vamos a hacer la técnica de push. O sea, estos son casos realmente bien complicados en los cuales vamos a tener pérdida de células endoteliales. Hay que seleccionar bien el paciente porque el delivery sabemos que vamos a tener más pérdida endotelial. Se pasa el polipropilene por el injerto, luego se pasa hacia la córnea. La técnica es bastante simple, lo que sí nos lleva un poquito más de tiempo. Luego se pasa la otra aguja, que siempre tienen que ser rectas, tratando de que quede bastante cerca del primer paso que hicimos. Y luego vamos a hacer la técnica... ¿Un penetrante? Sí, un penetrante, un DISAEC fallido y ahora le estamos poniendo el segundo. Tiramos del polipropilene, tratamos de centrar bien el graft y suturamos el injerto. Eso es para evitar, si tenemos un desprendimiento, que el injerto no se nos luxe hacia la cavidad vítrea. Siempre es importante en este tipo de cirugía cerrar bien las incisiones, no importa cuántos puntos tengamos que hacer, pero para que se mantenga el aire durante esas 2 horas que necesitamos.